días, amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor este martes 2 de febrero del año 2021. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción Marilia García y Génesis Rodríguez. En los controles César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com y el resto de nuestras plataformas digitales. Como siempre les comentamos, si tienen problema con alguna de estas plataformas, intenten con las demás para seguir recibiendo nuestra señal. Escuchaban ustedes algunas de las informaciones más destacadas en Venezuela y el mundo. Bueno, avanza la crisis institucional en nuestro país al tiempo que la pandemia de coronavirus, y mientras en todo el planeta me parece que ya se han administrado hasta 100 millones de vacunas, al menos se han distribuido. En Venezuela no tenemos noticias al respecto. Yo les comentaba la declaración hace algunos días de la presidenta del Grupo Santander. Ella decía: la política económica de 2021 será la vacunación, el plan de vacunación, porque en tanto se controla la pandemia, pues se va a reactivar la economía. En Venezuela no existe aparentemente ese criterio. El criterio es otro. Y los medios de comunicación internacionales destacan el telón de fondo del cual vamos a hablar el día de hoy. Por ejemplo, El País de España, en versión electrónica, publica un reportaje que titula $3 al mes por trabajar para el Estado venezolano. Esto se cuenta y no se cree. Quienes en España compren el periódico o lo vean por internet no se lo van a creer. Pero es así, esa es la realidad de Venezuela hoy día. El sector público refleja el fracaso del modelo de gestión chavista, dice la nota. Los bajos salarios empujan a miles de empleados a dejar sus puestos y a engrosar las filas de la informalidad laboral. Otro medio de comunicación español, el ABC, publicaba ayer un trabajo especial que habla acerca de las intenciones del chavismo, que tienen que ver con esta denominada ley antibloqueo. Lo titulan: Maduro abre las puertas al capitalismo salvaje para mantenerse en el poder en Venezuela. El régimen chavista busca inversores en Rusia, China, Irán y Turquía de las mafias corruptas de enchufados venezolanos y del crimen organizado para sobrevivir. Es el reportaje que publicaba ayer el diario ABC. Y vamos a hablar de estos temas con nuestros invitados la mañana de hoy. Un asunto que muy poco toca el régimen de Nicolás Maduro, a pesar de la gravedad y la profundidad de la crisis. Luis Oliveros es economista, profesor universitario. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra. ¿Cómo estás? Bien, mucho interés de conversar con nuestro invitado acerca del tema que nos ocupa la mañana de hoy, que tiene que ver con el telón de fondo de la crisis. Y yo le pediría un comentario inicial acerca de la interpretación que hace la prensa internacional sobre lo que está ocurriendo en Venezuela. El contraste es como muy grande y evidente. En principio, un sector público que tiene que sobrevivir, lo cual es un eufemismo, por $3 mensuales, y un, digamos, equipo que acompaña a Nicolás Maduro que está dispuesto a entregar, digamos, los recursos de nuestro país a cambio de permanecer o mantenerse en el poder. ¿Qué puede decirnos? Bueno, María Alejandra, nosotros tenemos mucho tiempo hablando, años hablando, y siempre hemos estado, hay un consenso en Venezuela en que el gobierno quiere mantenerse en el poder y es su único objetivo, mantenerse en el poder. ¿Cuál es el daño colateral de eso? Bueno, cualquiera, eso no importa, lo importante es mantenerse en el poder. Y hemos visto cómo hemos hablado en estos años de crisis económica, hemos hablado de hiperinflación, hemos hablado de recesión económica, y nunca hemos hablado de alguna medida económica de calidad encaminada a cambiar esta crisis económica. Y comenzando el año 2021 vemos que la situación sigue siendo bastante comprometida, sigue siendo bastante difícil. La crisis sigue avanzando, la hiperinflación sigue. Venezuela va a ser el segundo país con hiperinflación y la hiperinflación más larga de la historia. Y cuidado si en este año empezamos a sentar las bases para ganarle a Nicaragua como el primer lugar. Y a eso súmale 7 años seguidos de recesión económica, de caída del PIB, donde se ha ido el 80%. Tú leías algo de la presidenta del Santander, que yo creo que es vital y es importantísimo en todo el mundo actualmente, el tema de la vacunación.
Y también decías algo que es muy cierto, en Venezuela no tenemos señales del tema de la vacunación. Y lamentablemente lo más importante que tenemos que tener presente hoy como país, como sociedad, es la necesidad de la vacuna ante la pandemia. Mientras no tengamos certeza de la vacuna y mientras no empecemos con el tema de la vacunación, esta economía no va a poder volver a una cierta normalidad. Estamos viendo países como Israel, que tiene el 40-50% de su población ya vacunada. Tenemos países de la región, como por ejemplo Argentina y Bolivia, que ya le compraron y ya tienen anuncios de vacunación de la vacuna rusa. Más allá de todas las críticas que uno pueda tener contra la vacuna rusa, ya ellos tienen un horizonte de cuándo van a empezar a vacunar a su gente. En Venezuela no sabemos y cómo va a ser ese proceso de vacunación. Lamentablemente es fundamental para el futuro de Venezuela tener certeza de cuándo va a empezar el proceso de vacunación y a cuántas personas se van a vacunar, y hay que hacerlo en el menor tiempo posible para que esta economía vuelva a empezar a pensar en una cierta normalización. Ahora, hablemos de algunas medidas que sí están en marcha. Como digo yo, citando digamos una expresión española, mal y tarde, el tema de la dolarización de las transacciones financieras en nuestro país. Yo le pediría un comentario acerca del alcance de una decisión de esta naturaleza en las actuales circunstancias en Venezuela. Lo escuchamos. Mira, lamentablemente la dolarización en Venezuela llegó para quedarse. Digo lamentablemente porque eso refleja un fracaso en la política cambiaria, en la política monetaria y en la política económica en general del gobierno. La dolarización llegó para quedarse por la sencilla razón que en Venezuela el medio de pago que ha podido más o menos desarrollar y mantener una economía que tenía enormes problemas con los medios de pago es el dólar. Ese proceso que estamos viendo de dolarización transaccional, desordenada, como la gente lo quiera llamar, es un proceso que llegó para quedarse, es un proceso que va a ser muy difícil revertir en el tiempo. Ahora vamos a la dolarización financiera, que es el siguiente paso normal y el lógico, y es que tú puedas tener una cuenta en el sistema bancario nacional en divisas y que puedas pagar con esa tarjeta de débito o esa tarjeta de crédito que te vaya a dar el banco. Y luego vayamos al tema de los créditos, que ahorita sí está prohibido, pero yo creo que más adelante vamos a ver cambios. Esa dolarización financiera que ahora estamos viendo es algo normal, y es algo normal que ocurre en todo país en el cual sufre una hiperinflación. El tema es que todo esto, la mayoría de los países, de los más de 50 países que han sufrido hiperinflación en el mundo, han sufrido por un periodo bastante corto. Una hiperinflación promedio no dura más de 6 meses. Venezuela va a ir para 4 años, ya tenemos 3 y vamos para 4 años en hiperinflación. La hiperinflación es una fábrica de pobreza, destruye el aparato productivo del país, destruye buena parte de la capacidad de compra de las personas que viven en ese país. Hoy Venezuela pudiéramos estar hablando de 80-90% de los venezolanos que son pobres. Pues lamentablemente la dolarización llegó para quedarse, pero ese fenómeno también va a generar desigualdad. No solamente pobreza, sino también desigualdad. Y vamos a ver un país, o estamos viendo un país, o estamos sufriendo un país muy desigual, donde un 80-90% tiene enormes dificultades para mantener cierto nivel de vida, y donde una parte de la población muy pequeña sí está teniendo y va a tener una calidad de vida mucho más grande. Eso es la única manera de poder revertir eso, generando crecimiento económico, generando nuevos puestos de trabajo y buenos puestos de trabajo, pero sobre todo generando que se rescate el salario, lo que tú hablabas al inicio, la capacidad de compra del salario. Y pareciera que en Venezuela eso está muy lejos de que lo podamos ver. Mientras tanto, Venezuela va a seguir siendo un país pobre, una economía pequeña. Ya Venezuela no va a volver a ser la economía de hace 10, 15 años. Hay que tenerlo muy en cuenta. Tanto empresarios como la sociedad tenemos que tenerlo muy en cuenta. Somos un país muy pobre, una economía muy pequeña y una economía muy desigual. Ahora, sobre el proceso de reconversión monetaria, lo hemos hablado con otros analistas en este espacio, y hemos escuchado además la opinión de economistas de nuestro país, y parece que, digamos, no hay consenso. Algunos aseguran que es inminente, que no podemos seguir de esta manera, es decir, que se eliminen varios ceros al Bolívar, y otros aseguran que no, que por el contrario vamos justamente hacia la definitiva dolarización de nuestra economía. ¿Qué opina usted? Lo escuchamos. Mira, los números son claros.
aquí no es una cuestión de opinión, aquí los números son claros. Venezuela está ahorita, en este momento, como estaba semanas antes de la última reconversión de agosto del año 2018. Ya recuperamos 4 de los 5 ceros que le habíamos quitado a la moneda. La cantidad de efectivo que hay en la economía es cerca del 2%, cuando en términos normales debería ser superior al 10%. Hoy es prácticamente imposible conseguir efectivo, pero es que adicionalmente la gente solo quiere efectivo para pagar el transporte público. Porque tan sencillo como que ¿para qué vas a tener efectivo en tu casa si semanalmente o diariamente estás perdiendo capacidad de compra? Y adicionalmente tienes a una población que la demanda de dinero es cada día menor, porque la gente no quiere tener bolívares en el banco porque sabe que los bolívares pierden capacidad de compra. Yo creo que vamos a un proceso de reconversión, eso es seguro, que sea en el primer trimestre, que sea en el segundo trimestre, pero seguro vamos a ir antes de que termine este año. Ya estamos en un proceso de reconversión monetaria, pero hay que entender que le podemos pintar pajaritos a los billetes, podemos ponerle las mujeres más bellas del mundo en los billetes, podemos poner a los deportistas, podemos hacer lo que queramos con los billetes, pero eso no le va a recuperar la capacidad de compra a el bolívar, a la moneda nacional. Tienen que tomarse medidas económicas de las cuales hemos hablado tú y yo, y seguramente has hablado con muchos colegas al respecto. Reconversión monetaria sin medidas económicas es como agarrar una pared que se está cayendo y ponerle una manito de pintura, creyendo que con eso no se va a caer la pared o no se va a seguir deteriorando. Aquí lo menos importante es pensar cuándo viene la reconversión. La reconversión va a venir, pero si no se toman las medidas económicas adecuadas, muy posiblemente en 1 año o en 2 años volveremos a hablar de la inminencia de una reconversión monetaria. Aquí hay que acabar con la hiperinflación. Aquí tenemos que parar el financiamiento del déficit fiscal vía BCB. Aquí tenemos que cambiar las reglas del juego en la economía. Aquí tenemos que hacer un cambio radical de 180 grados para volver a tener una economía medianamente normal, donde la gente piense en ahorrar, en planificarse. En hiperinflación no hay planificación y por eso es que, aunque a la gente no le guste, qué bueno que estamos medianamente dolarizados para que la gente al menos tenga algunos billeticos guardados en su casa que le puedan generar, al menos mantener cierta capacidad de compra en el tiempo. Que vamos a un proceso formal de dolarización. Este es un gobierno que no puede dolarizar formalmente, no solamente por el tema de que no se habla con quien va a dolarizar, que es los Estados Unidos, que necesita llegar a algún tipo de acuerdo con la Fed. Hay sanciones con las cuales no te vas a poder dolarizar formalmente, pero es que desde el punto de vista económico no tienes las suficientes reservas internacionales para hacerlo, ni tampoco tienes el interés. Es un gobierno que genera déficits fiscales continuos por muchísimo tiempo financiándolo. Y la única manera de financiar esos déficits es imprimiendo la moneda nacional. A menos que tengamos una maquinita de imprimir dólares, que no la tenemos, al gobierno no le conviene la dolarización formal. Eso es imposible hacerlo. El que piense que vamos a ese escenario no está entendiendo lo que está pasando en Venezuela. Que vayamos al final hacia este proceso de dolarización formal, a lo mejor, pero faltan muchos años. Falta llegar a equilibrio fiscal, falta un conjunto de cosas que estamos muy lejos de lograr. Entonces, al final, y disculpa que haya hablado tanto, sí va a llegar la reconversión, eso es seguro, pero no es importante la reconversión, lo importante es las medidas económicas para frenar la hiperinflación y generar crecimiento económico. Mientras no se logre eso, podamos tener 500 reconversiones, podamos tener los billetes más lindos del mundo, pero no nos van a servir de nada para poder comprar cosas en Venezuela porque cada día van a perder capacidad de compra. Si me permite, Luis Oliveros, tenemos que hacer una breve pausa para ir a publicidad. Yo lo ruego permanezco unos minutos más, porque una inquietud permanente que surge entre los venezolanos es de dónde salen los dólares que se comercializan en nuestra economía. Evidentemente, a la luz de lo que ha dicho el equipo de Nicolás Maduro, no precisamente de la exportación petrolera, como ocurrió durante tantos años en nuestro país, y sí con, digamos, esa cantidad de divisas que ahora mismo circulan en Venezuela es suficiente para pensar en algún tipo de medida económica de calado y resolver o hacer frente al menos a esta situación. Le ruego, permanezca unos minutos más. Al regreso le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750.
la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, hablando acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica, el principal problema desde hace muchos años en Venezuela para los ciudadanos, que superó, por cierto, producto de esta crisis, a la inseguridad. Los índices de preocupación para los venezolanos. Nos acompaña Luis Oliveros, economista, profesor universitario. Yo le he dejado una inquietud, evidentemente es retórica, quizás dirá nuestro invitado, yo no sé dónde salen los dólares, pero uno puede deducir o presumir el origen de buena parte de ellos, tomando como referencia algunos datos, por ejemplo, como el de las remesas. Le pediría un comentario acerca de bueno, si es posible con la cantidad de divisas que ahora mismo circulan en el mercado, pensar en medidas económicas de calado que hagan frente a esta crisis. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, mira, en primer lugar, el tema de las divisas genera mucho ruido y al mismo tiempo genera ciertos mitos o desinformación, ¿no? En una economía donde cerca de 2/3 de las cosas de las cosas que se pagan, de todas las transacciones que se cancelan, según informaciones de empresas privadas, están siendo en dólares, mucha gente cae en el error de decir que bueno, es que los dólares que corren en Venezuela son todos productos de narcotráfico o de actividades ilícitas. Entonces, por lo tanto, tenemos una gran lavadora en Venezuela que hace... Mira, ciertamente debe haber una cantidad importante de dólares que vengan de actividades ilícitas, pero cuando tú vas a un médico, cuando vas a un odontólogo, cuando vas al kiosco y todo se paga en efectivo, todo se paga en dólares, cuando los venezolanos, buena parte de los venezolanos han tenido que utilizar sus ahorros para sobrevivir, cuando buena parte de los venezolanos cuando viaja se trae efectivo para poder tener efectivo, cuando muchas personas están trabajando a distancia desde Venezuela en otras partes para clientes de otras partes del mundo, y lo que tú dices también, el tema de las remesas, que aunque cayeron el año pasado, este año se espera que sea un monto importante igualmente, que sea un monto interesante, llegas a la conclusión de que la entrada de divisas en Venezuela ciertamente tiene diferentes fuentes y al mismo tiempo tiene diferentes diferentes personas que son las que los están recibiendo. Que con esta dolarización y con las remesas vamos a salir de la crisis. Mira, no hay país en el mundo que haya salido de una crisis económica y haya generado crecimiento sostenible en el tiempo con el tema de las remesas. Las remesas al final, y hay estudios muy duros, pero y de gente muy seria como el Fondo Monetario y el Banco Mundial, que hablan que ciertamente las remesas son buenas para las familias que las reciben, y aquí no podemos decir nada malo de las remesas desde el punto de vista de que cómo le vas a decir a una familia que sus hermanos, o sus primos, o su papá, o los hijos le mandan a la gente 20, 40, 50 dólares, al contrario, es una buena noticia, pero también hay que entender que las remesas hacen
generan ciertos cambios sociales, como por ejemplo haya gente que para trabajar ahora lo piense dos veces para escoger el trabajo al cual va a aplicar, pero que también tienes otros cambios, como por ejemplo aquella persona que recibe remesas y que tiene una condición mucho mejor que las que no reciben remesas, tal vez no tenga los mismos incentivos para salir a protestar como lo que tenga aquella persona que no está recibiendo remesas. Entonces, ciertamente, las remesas son una excelente noticia. Yo no puedo hablar mal de las remesas le han ayudado a muchísimas personas, pero también tenemos que entender que ningún país de América Latina que recibe muchas remesas, como es el caso de los países de Centroamérica, han mejorado notablemente su condición económica y han empezado a crecer gracias a las remesas. Con las remesas lo que nos están diciendo, o lo que estamos diciendo, es que los venezolanos, con lo que generan en lo interno, son incapaces de mantenerse, son incapaces de poder tener un nivel de vida acorde y necesitan ayuda del exterior para poder cumplir con las cosas más elementales, como es comer, como es vestirse, como es sobrevivir. Entonces, mira, son los cambios que te hablaba al inicio de la entrevista. Venezuela está cambiando desde el punto de vista económico. Venezuela es una economía pequeña, pero Venezuela está entrando en trampas de no crecer, está entrando en una trampa, yo te diría, de subdesarrollo, donde todo apunta que si seguimos así, Venezuela va a convertirse muy posiblemente en la nueva Haití. Yo creo que ya hay indicadores sociales que nos dicen que Venezuela está peor desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social que Haití, y hacia allá vamos, porque yo no veo ninguna capacidad de cambio en el corto o en el mediano plazo. Yo creo que estamos a nivel de milagro para poder cambiar esa proyección que lamentablemente tenemos de que cada día nos parecemos más a Haití. Y otro de los miedos que tengo, y disculpa que esté hablando tanto, es que apenas Venezuela vuelva a un cierto nivel de estabilidad desde el punto de vista de los viajes, Venezuela vamos a volver a ver muy posiblemente una nueva diáspora, una nueva salida de gente, porque la situación en Venezuela no pareciera que va a mejorar como para que la gente piense, bueno, ahora sí me quedo en Venezuela y voy a empezar a trabajar. El tema político no se arregla, el tema económico no se arregla, y la gente empieza a perder la paciencia y se quiere ir a otros sitios. Ahora, tengo que preguntarle, porque sin ingresos en dólares, que es lo que está ocurriendo en nuestro país, producto de la caída, el desplome de la exportación petrolera, además por las exiguas exportaciones en otros rubros, en una economía como la nuestra, que pasó de ser la más, digamos, más rica de América Latina, a ser digamos, la economía más pobre de la región. ¿Cómo estabilizar el tipo de cambio? Por ejemplo, ese indicador. Algunas firmas hablaban o proyectaban hasta 12 millones de bolívares, proyectaban que podría cerrar el tipo de cambio en 12 millones de bolívares este año. Sin embargo, da la impresión que podría ser superior. Ya el Banco Central ubica este indicador en 1.800.000, y estamos apenas a 2 de febrero, en el segundo día del mes de febrero. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Mira, para tú estabilizar el tipo de cambio, o por lo menos que tenga comportamiento de si va a tener una tendencia alcista, que tenga una tendencia alcista no de 10, 15, 20% al mes, sino tal vez de 1 o 2% al mes. Primero que nada, tú tienes que generar expectativas positivas con respecto a la moneda nacional. Y eso lo generas abatiendo la inflación. Y la gente ve, ¿para qué voy a tener yo la moneda nacional si cada día pierde valor en el tiempo? Entonces yo voy a tratar de buscar un refugio, y el refugio en Venezuela es en este caso el dólar. ¿Para qué voy entonces a tener bolívares si cada día aumenta el tipo de cambio? Bueno, mira, cada día aumenta la inflación. Bueno, lo primero que tengo que hacer es acabar con la inflación. Y la inflación es un fenómeno en Venezuela fiscal, cambiario y monetario. Fiscal, porque hay unos déficits fiscales gigantes donde el gobierno, la única manera que tiene para financiarlo, y eso lo hemos dicho muchísimas veces, es mediante el Banco Central. Bueno, pero entonces, ¿cómo hago yo para tratar de acabar eso? Bueno, tratar de generar un cierto equilibrio fiscal y en algún momento empezar a generar superávit fiscal, donde mis ingresos sean superiores al gasto. En Venezuela el gasto actualmente es muy bajo. Mucha gente dirá, ¿qué es eso? Eso es imposible. En Venezuela cada día el gobierno gasta menos porque cada día tiene menos ingresos para poder gastar. Por eso que tenemos problemas de infraestructura muy graves, porque el gobierno se quedó sin ingresos y el gobierno no tiene forma ni manera de empezar a gastar y empezar a mejorar ese ritmo de gasto. Y lo otro es, entonces el problema en Venezuela pareciera que es aumento de ingresos, y ciertamente con la caída de la producción petrolera, Venezuela ha visto una disminución muy, muy grande de sus ingresos.
Entonces, lamentablemente para algunos, pareciera que una de las salidas en Venezuela o una salida de la crisis en Venezuela es tratar de aumentar los ingresos fiscales. No vía impuestos, porque no hay capacidad en Venezuela para pagar más impuestos. Desde el punto de vista petrolero. Y la única manera en el corto plazo, sostenible en el tiempo, a menos que vayas a privatizar todo el país, cosa que es realmente difícil, más aún en la actual situación, donde prácticamente no generas ningún tipo de interés en inversión extranjera porque nadie quiere venir a Venezuela a invertir, por lo menos en la mayoría de las cosas, es generando un aumento en la producción petrolera que te genere los ingresos suficientes, no solamente de entrada de divisas, con lo cual puedas compensar o puedas equilibrar el mercado de divisas, sino también un equilibrio en tus ingresos y gastos fiscales. Eso, al menos en el corto plazo, debería ser la obsesión del gobierno, generar suficientes ingresos fiscales, recuperación petrolera para poder tener una mejora económica, al menos empezar a tener mejora económica en el corto plazo. Voy a atajar a Luis Oliveros aquí unos segundos. Disculpa, Tengo que hacer una pausa. Alejandra, seguro. Para ir a publicidad, pero quisiera cerrar con una reflexión a propósito de lo que comenta sobre esta visita que está realizando la relatora de Naciones Unidas para analizar el asunto de las sanciones, una visita promovida por el chavismo. Varias ONG han dicho que es notorio que el gobierno instrumentaliza, es decir, el régimen de Nicolás Maduro instrumentaliza las sanciones sectoriales impuestas por Estados Unidos para ocultar su responsabilidad en la crisis humanitaria compleja que afecta a nuestro país. Yo le pediría un comentario, pero al regreso, sobre este tema específico, cuya opinión conocemos de nuestro invitado al respecto. Ya venimos, ya le doy la palabra para contestar. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Tarot, ciencias ocultas. Descubre el motivo de tu mala suerte. Regresa tu ser amado. Domínalo. Aleja enemigos. Mejora tu suerte. Empleo. Salud. Parapsicólogo Anthony. 0412-738-5289. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, hablando del telón de fondo de esta crisis, la situación económica. Nos queda un minuto o dos. Nos acompaña Luis Oliveros. Yo dejaba una inquietud y la comparto con nuestro invitado. Quisiera su opinión al respecto, porque nos llamó precisamente la atención esta carta abierta de varias organizaciones no gubernamentales que son las que en definitiva tienen que lidiar en muchos casos directamente en primera persona con la crisis humanitaria compleja o las consecuencias al menos. Y ellos aseguran o le advierten a esta relatora de Naciones Unidas que está en nuestro país que es un hecho notorio que el régimen de Nicolás Maduro instrumentaliza las sanciones sectoriales impuestas por Estados Unidos para ocultar su responsabilidad causada, por cierto, por años de corrupción a gran escala. Yo quisiera su comentario al respecto. Lo escuchamos. Mira, sí, el gobierno ha utilizado el tema de las sanciones para esconder su responsabilidad sobre la generación de la crisis económica. Yo lo único que, y eso lo hemos hablado, y mi opinión con respecto a las sanciones creo que es bastante pública, notoria y comunicacional, pero mi punto aquí es que todavía no conozco el primer país en el mundo que haya salido de la crisis o que haya cambiado, o que haya generado un cambio político en un país por medio de las sanciones. Yo creo que hay que cambiar la estrategia política en Venezuela. Son años de fracasos. Ciertamente el gobierno ha aprovechado, como lo aprovecha también el gobierno de Cuba, para decir que su modelo funcionaba, pero que las sanciones no permitieron que funcionara. Y yo creo que llegó el momento de pensar que la estrategia seguida hasta hoy fue un fracaso.
que no podemos seguir haciendo lo mismo porque los cambios no se han generado. Yo no puedo seguir haciendo lo mismo pensando que voy a tener resultados diferentes cuando los resultados han sido un fracaso. Y que por favor no me diga la gente que no ha sido un fracaso porque supuestamente las sanciones iban a generar un cambio político, y yo por lo menos no he visto ningún cambio político en Venezuela. Entonces mira, ojalá que la estrategia cambie, entendamos que las sanciones no son las que generaron la crisis económica en Venezuela, pero que las sanciones no van a generar el cambio político en el país. Luis Oliveros, bueno, más claro imposible, y sucinto además, le agradecemos Un abrazo, por Alejandra, acompañarnos feliz día. la mañana de hoy, expresando opinión y análisis acerca del tema que debatimos, del cual tendría que estar hablando a diario el equipo de Nicolás Maduro, pero como saben ustedes, es una opinión personal, no les interesa en lo más mínimo. Nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Marilia García y Génesis Rodríguez, en los controles César Arteaga, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela